La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además también se une otra red de radios amigas que nos están retransmitiendo y además nuestras plataformas de Facebook y de YouTube, el Facebook de Radio Santa Rosa y el Facebook de Radio Quillabamba y además el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 22 de junio y ya estamos listos para comunicarnos con Rosa María Palacios en unos instantes. Pedirles mil disculpas, el día de ayer teníamos unos problemas con el internet y solamente pudimos transmitir en directo por las señales de Facebook, pero al ratito subimos al YouTube el programa. Les agradecemos porque al ratito ya teníamos miles de oyentes en el YouTube en la repetición a partir de las 9:30 de la mañana. Les agradecemos bastante. Muy bien, Rosa María Palacios en unos momentos va a estar, porque hay mucho que decir. Ayer el presidente de la República estuvo por Arequipa y haciendo más promesas, más más discursos populistas, ¿no? Y igual estuvo el ministro Aníbal Torres echándole la culpa a la prensa, lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Rosa María. Y el presidente tuvo una expresión que no sé si Rosa María le entendió, pero yo quería preguntarle qué tiene que ver la guerra entre Rusia y Ucrania para ponernos las vacunas. No lo entiendo hasta ahora. En fin, vamos a saludar a Rosa María en esta mañana fría limeña. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y ya estamos listos para compartir con Rosa María. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Acá, ajustando mi cámara. Creo que estamos bien ahora sí. ¿Se me ve bien o no? Ahora sí creo. Ajustar la cámara es importante antes de empezar. Y sí, nos hemos estado riendo con la última del presidente, que no va a ser la última, ¿no? Ya lo sabemos, a estas alturas, casi un año después. Qué bárbaro el presidente para poder decir cosas que no tienen sentido, ¿no? Es de locos. Ha dicho que por lo menos ya sabe que la guerra es entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y que los peruanos nos hemos salvado vacunándolos. Claro. No vaya a ser que nos vaya a caer un misil en la cabeza de los que se desvían desde Ucrania hasta acá, y bueno, si te has vacunado, te cae el misil y no te pasa nada. No tengo la menor idea de lo que quiso decir. Aprendió la primera parte, o sea, la guerra ya no es con Croacia, ya está bien, ya, hasta ahí vamos bien. Y metió las vacunas. En fin, ya entienden por qué Castillo no es Petrov, ¿no? Ni es Boric. Mucha gente dice, sí, el Perú también está... No estamos en la misma liga, señores, estamos en otra.
Esto no tiene nada que ver con una formación de izquierda. Digamos, no tiene nada que ver con alguna formación de algún tipo. Cualquier formación. O sea, no hay 1.200 países, la guerra no es con Croacia, siempre lo decimos, de estas, Tarapacaya no es parte del Perú, por Dios. Lo perdimos en la guerra con Chile. Y la guerra no nos salvamos de la guerra porque nos hayamos vacunado. Yo creo que en Rusia y en Ucrania se han vacunado también, ¿eh? Y bastante. Dios santísimo. Pero en fin, antes de que nos olvidemos lo importante, vamos con las notas de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 en su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS, o el teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catarina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y finalmente tenemos a Palestra. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, y también estamos ayudando durante el mes de junio a recolectar lo necesario para construir una nueva, acá está el QR, siempre lo pongo acá, una nueva, ya lo pueden captar, un nuevo albergue para personas con cáncer que vienen a realizar sus tratamientos a Lima y que necesitan desesperadamente un lugar donde quedarse, a veces por largas temporadas. Colabore con la Fundación contra el Cáncer en el Perú, en la colecta Ponle Corazón. Y a lo que también hay que ponerle un poquito de corazón es a nuestro yape, pues. A ver, ahí está, nuestro QR. Usted acerca su teléfono, captura ese QR, que es el de Radio Santa Rosa, nos yapea pues 5 soles. A usted no lo hace más pobre, pero a nosotros sí nos ayuda muchísimo. Entonces, dennos una manito y también a través del PayPal para los que están en el extranjero, y nos ayuda a poder solventar los gastos de nuestra radio, que es una radio, como ustedes saben, sin fines de lucro, es una radio pastoral y no tenemos publicidad del Estado, por si acaso,
por si acaso. Ojalá tuviéramos, pero no tenemos. Entonces estamos fuera del... no nos afectan los insultos que a veces algunos de ustedes ponen en las redes sociales de la radio. No recibimos un centavo del Estado. Recibimos, todo lo que recibimos viene de organizaciones dominicas o católicas y algunas otras que tienen mucha fe en nuestro trabajo. Así que muy agradecidos. Muy bien, Abel. Varias noticias ayer. La noticia del día es en realidad una noticia de carácter íntimo y privado que no podemos discutir porque en este programa no violamos el derecho a la intimidad. No cabe especulación alguna sobre la separación anunciada por la señora Keiko Fujimori de su esposo, el señor Marc Villanella. En realidad su apellido es Villanella, el paterno, y el materno es Vito. En Estados Unidos se coloca el materno adelante como una inicial, pero se apellida Villanella. Luego de 18 años de matrimonio, anunciaron que luego de un proceso largo de reflexión, se separaban, iniciaban el proceso de separación, que como ustedes saben, en el Perú es un proceso civil largo, no te divorcias de un día, y que por respeto a sus hijos van a conducir todos esos actos en privado, lo cual está muy bien. Y no hay nada que decir, se han despedido con elogios, tanto la señora Fujimori para su esposo, como posteriormente, unos minutos después, el señor Marc Villanella para su esposa. Muy civilizado, muy correcto. Ningún problema. Pero hay un espacio que sí es público, y es el espacio procesal penal en el que están involucrados ambos. Y ayer hubieron muchas especulaciones sobre si esto correspondía a una estrategia procesal para evitar condenas, reducirlas, etc. Y en ese espacio sí hay algunas cosas que comentar. La primera es que esta pareja se casó con separación de bienes. Por lo tanto, la afectación de sus patrimonios no sufre en nada con su separación, y las expectativas, ¿no es cierto?, de reparaciones civiles, etcétera, van a ser exactamente las mismas. Un esposo no puede ser obligado a testificar contra su esposa ni la esposa contra el esposo, ¿no es cierto? Eso es una regla básica del derecho procesal. Ahora que no son esposos, Marc Vito podría ser colaborador eficaz. Lo dudo muchísimo, muchísimo, porque están involucrados ambos en varios procesos y con solicitudes de fiscalía igual de gravosas para los dos. El caso de Keiko Fujimori es ampliamente conocido, el caso de su esposo no tanto. ¿De qué se le acusa específicamente a Marc Vito? Se le acusa en el caso Cocteles, en el caso de recaudación de fondos de campaña ilícitos, de haber participado activamente en la recaudación. Incluso se le coloca, la Fiscalía ha tenido éxito en esto porque es fácil de probar, en el recojo de dinero de la fábrica sudamericana de fibras de propiedad del señor Rasmus, un empresario que falleció y que, de acuerdo al testimonio de Jorge Yoshiyama, fue el que ofreció dinero en efectivo a la campaña de Keiko Fujimori. De acuerdo a ese testimonio, esta situación se dio, pero de acuerdo al registro de ingresos a la fábrica, varias personas que cooperaron con Keiko Fujimori durante su campaña ingresaron, y una de ellas es Marc Vito. Entonces, eso está bastante claro para la Fiscalía. Lo segundo es la utilización de una firma de corretaje. Esto ya es un proceso para el señor Marc Vito muy grave. La utilización de su firma de corretaje como instrumento para el lavado de activos. Y esto es al margen de las donaciones de campaña. Yo siempre les he explicado que yo no comparto la tesis de la Fiscalía y creo que la Corte Suprema tampoco, y que cuando el caso llegue a la Corte Suprema probablemente digan las donaciones ilícitas de campaña no constituyen por sí mismas, ¿no es cierto?, la prueba del delito de lavado de activos.
menos aún cuando la fuente no es ilícita, como es el caso del señor Rasmus o el Banco de Crédito. Es decir, todo lo que ha documentado el fiscal José Domingo Pérez es cierto. Es cierto que estas empresas y estas personas naturales le entregaron el dinero físicamente, dónde, cómo, la maleta, todo eso es verdad. La discusión es si eso es delito o no. Y si eso es delito de lavado de activos o no. Y desde que Odebrecht estuvo involucrado, la respuesta es no, porque la fuente tiene que ser ilícita. Y la persona que lo recibe, saberlo o poderlo presumir. No hay el tipo penal. Pero, en el caso del señor Marc Villanella, se le imputa un caso de lavado de activos, diferente. Es decir, lo que se dice en la información fiscal es que desde el 2018 no puede acreditar compraventa, ¿no es cierto?, de bienes inmuebles que le permitan tener las transacciones que esta empresa inmobiliaria ha tenido. Por lo tanto, sus ingresos no están acreditados. Por otro lado, hay una serie de transacciones por las cuales recibe una comisión, que es el trabajo habitual de una empresa de corretaje, que no están acreditadas fehacientemente como si de verdad hubieran existido, dado que se ha solicitado información a vendedores y compradores que señalan no conocer a esta empresa. Esos son hechos muy graves de lavado de activos. ¿Por qué? Porque si yo tengo ingresos y no puedo justificar su origen, se presume que los estoy recibiendo de una fuente ilícita y yo los estoy metiendo en la economía nuevamente, y eso es lavar. Creo que el caso de Marc Vito, respecto del corretaje de inmuebles, es bastante más serio que el de Keiko Fujimori. Porque el de Keiko Fujimori, si bien está completamente documentado, sabemos que eso pasó en 2011, 2016, eso está claramente documentado, no constituye por sí mismo delito sino desde agosto del 2019. En cambio, el caso de Vito, o Villanella, mejor dicho, desde el origen de sus ingresos tiene problemas. En el año 2015, Marc Vito se defendió de una primera investigación realizada por Ángel Páez, que no caló demasiado porque él apareció en su oficina, enseñó su DNI, dijo soy peruano, se le acusaba de utilizar una tarjeta de crédito sin ser peruano, y eso pudo demostrarlo muy rápidamente que era peruano, que la tarjeta de crédito era suya, que tenía ahorros de su trabajo en IBM, que con ese capital puso una empresa de corretaje, etc. Mostró todos los libros de su empresa, mostró su oficina y quedó como el héroe de Keiko Fujimori. Pero el asunto es mucho más complicado, porque en sus declaraciones juradas señalaba que él ganaba 800.000 soles al año. Y 800.000 soles al año, que en ese momento eran casi alrededor de $280.000, implica, si lo multiplican por 5% de comisión, ¿cuándo es esa comisión? Porque eso es una muy buena comisión, implica que hubiera vendido activos anualmente por 40 millones de soles. Es decir, no había relación entre lo declarado como renta y lo vendido en activos que podrían ser verificables en una auditoría. Marc Vito se presentó con la misma abogada de su esposo entonces, con cajas de documentación, pues la fiscalía revisó todo y ha encontrado que efectivamente hay operaciones que no se pueden justificar. Y ahí sí, al margen de la campaña, ahí sí hay ocultamiento. Y si la fuente es ilícita, el señor Marc Vito está en graves problemas. Yo tengo dos informaciones contradictorias. Por un lado, se me ha dicho que Vito sí tiene impedimento de salida del país. Por otro lado, la información que tengo es que ese impedimento de salida del país ha sido revertido.
Por lo tanto, si es así, el señor puede tomarse un avión hoy a los Estados Unidos y el proceso durar años, ¿no es cierto? Y que algún día Estados Unidos lo extradite, que es posible, porque sí tenemos intercambio con los Estados Unidos, va a ser un poquito más difícil. Esa historia sí es pública y sí tiene que ser debatida, ojo. Nada tiene que ver con los avatares sentimentales de Keiko Fujimori y de su ahora separado esposo, de los cuales hay que decir algo. Los periodistas tenemos noticia hace mucho tiempo, pero son de esas cosas que no se publican porque pertenecen a la intimidad de las personas. Nosotros no somos nadie para meternos en matrimonio ajeno, ¿ok? Y siempre, por cierto, hay que decirlo, no es una noticia que hay que festejar ni alegrarse cuando un matrimonio llega a su fin, ¿no? No es una noticia para festejar, ni mucho menos. Es una noticia triste para una familia y para los que creemos en el matrimonio como institución, además. ¿Qué más ha pasado ayer? Algo que puede ser anecdótico, pero creo que no lo es tanto. Ayer se filtra, ayer en la noche, un audio en el que se escucha a la congresista, que es segunda vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, de APP, decir que Acción Popular es una organización criminal y que ella tiene a uno de Ancash, ella es representante de Ancash, que se llama Darwin Espinosa, que es, bueno, un delincuente de lo peor, etc. El audio es cortito. Ustedes dirán, claro, quieren generar bronca en el Congreso, ¿no? Inmediatamente la bancada de Acción Popular, sacó un comunicado rechazando las expresiones. Darwin Espinosa ha dicho que la va a llevar a ética. La señora también, Camones, sacó un comunicado diciendo que es una conversación privada en el local de su partido, con un grupo pequeño de personas que no entiende quién la ha grabado ni por qué han soltado esto, pero que no es su percepción de toda la bancada de Acción Popular ni del Partido de Acción Popular. ¿Por qué sale esto ahora? De hecho, alguien de APP la ha grabado. Si era una reunión partidaria, no la van a haber grabado los de Acción Popular. Y de hecho, alguien en Acción Popular está muy interesado en que se difunda. ¿Por qué? Porque estamos a 20, hoy día ya no, estamos a 22 de junio, y más o menos en un mes y días, tiene que estar definida la nueva mesa directiva. Y la nueva mesa directiva está organizada en un pacto de facto, es decir, un pacto no escrito, pero que debe respetarse, por el cual Acción Popular y APP van a votar juntos. Y la presidencia del Congreso le va a corresponder a APP. Creo que la filtración de este audio tiene que ver con el incumplimiento de esa promesa y la búsqueda de excusas para no cumplirla. Es decir, Acción Popular puede decir, pero ¿cómo vamos a votar por el candidato de APP si hemos sido insultados por la congresista de APP que integra la mesa directiva? Esto es un deshonor inaceptable. Y tenemos otro candidato que no es de APP. Por otro lado, puede ser que dentro de APP tampoco quieran los votos de Acción Popular. Quieran jugar otro juego con otros aliados. La señora Alba ha dicho varias veces que ella no va a postular a la reelección. Es evidente que el resto del Congreso no le va a dar la mesa directiva nuevamente a Acción Popular, pero también es evidente que los 16 de Perú Libre, bueno, pueden ser muy cercanos a la señora Alba, sobre todo Valdemar Cerrón. ¿Qué está pasando aquí?
No lo sabemos, pero reitero, más allá de la anécdota, creo que esta filtración de audios tiene que ver con la negociación interna de la mesa directiva del Congreso. En política no hay coincidencias. Y efectivamente una conversación privada es finalmente una conversación privada. El señor Darwin Espinosa tiene varios problemas, por ponerlo de una manera amable, procesales, en el ámbito procesal penal. En primer lugar, tiene impedimento de salir del país. Y está investigado por pertenecer a una organización criminal que preside el presidente de la República y el señor exministro fugado Juan Silva, para la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y probablemente en otros ministerios en los cuales el señor Darwin Espinosa ha tenido interés particular, dadas sus visitas a los ministerios y a Palacio de Gobierno, las de él y las de otros compañeros, bautizados por Carolim López, de acuerdo a la información recibida por Bruno Pacheco, según su testimonio, como los niños, porque obedecen en todo al maestro. Entonces, el señor Darwin Espinosa, sí, si yo fuera la señora Lady Camones, también compartiría su preocupación, digamos, ¿no? Obviando los adjetivos, estaría preocupada. En sus redes sociales, el señor Darwin Espinosa ha sido un activo promotor de descabezar a la SUNEDU, apoyando abiertamente a una universidad privada en Ancash, en Chimbote, que no tiene licenciamiento, y activamente trayendo a estudiantes o a personas que dicen ser estudiantes de esa universidad a Lima a grabarlos en las puertas del Congreso y ponerlo en sus redes sociales como las pobres víctimas de la SUNEDU. Tiene una cuenta paralela en Twitter que le da apoyo a él. Es muy graciosa la cuenta. Yo lo conocí a través de las redes sociales, debo decir. Y fui sometida a su batería. Así que efectivamente no son precisamente muy amables, ¿eh? Tampoco son muy educaditos. No. No sé si la cuenta existe todavía, pero finos no eran, ¿eh? Así que en experiencia propia le puedo decir que los asesores de Darwin Espinosa, o él mismo, no lo sé, no tratan bien a los periodistas en redes sociales, ¿eh? No son finos en estas cosas. Pero como decía Javier Oyarzábal, no tengo memoria para el agravio yo, a diferencia de él, así que no se preocupe. Pero sí, es uno de los niños. Eso es innegable. Y probablemente competidor de la señora Lady Camones en Ancash, porque la señora también representa a Ancash, ¿no? Evidentemente, y efectivamente por eso lo tiene más claramente identificado en el radar. Muy bien. 8:29, vamos a hablar más adelante en el programa, de nuevo de bicameralidad, porque creo que hay que darle a esta información. Debo decir también que ayer desde el Congreso no hemos tenido ninguna reacción al proyecto de ley, ya no proyecto de ley que discutimos ayer con Nuria Spark. Esta ley para crear comités de autodefensas en todo el Perú y darles armas, incluso de manera privada, ponerle abogados si violan los derechos humanos, etcétera, y considerar los núcleos ejecutores del Poder Ejecutivo y de las municipalidades, que es muy peligrosa. Ni una palabra. Están en semana de representación no hablan y no piensan. Ni una reacción. Pero el que sí tuvo algo que decir al respecto, aunque lo dijo de otra manera, fue el candidato a la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga. En sus discursos de presentación, de plan de trabajo, señaló que él quería para Lima algo muy parecido a lo establecido en esta ley. Quería armar reservistas para que ayudaran con la seguridad ciudadana. Pero ¿qué nos pasa? Por el amor de Dios, todo el mundo quiere dar bandas armadas particulares.
no leen derecho comparado, no examinan la realidad de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, para entender que el Estado no puede armar particulares y esperar que no pase nada más que lo ayuden a defenderse de un enemigo común. No, eso termina mal. Las autodefensas contra Sendero Luminoso no terminaron mal porque fueron muy acotadas a un enemigo común en un territorio pequeño, con armas civiles, escopetas. No estábamos hablando en ese momento de armas de guerra, ni mucho menos. Y una vez que el fenómeno comienza a reducirse, el apoyo del comando conjunto, por supuesto, desaparece. No, López Aliaga quiere reservistas para que patrullen las calles. Dios bendito. Lean la Constitución, por el amor de Dios, el monopolio de la fuerza. En lo que respecta a la seguridad de las personas, lo tiene la Policía Nacional, que es una institución que, con todos sus defectos, tiene la responsabilidad de la formación de la Policía Nacional y responde con todos sus efectos por ella, por la policía. Una banda que yo armo para que me defienda, ¿frente a quién responde? ¿Qué preparación, qué entrenamiento? Esto es un desastre. Y algo más. Cualquier candidato a la Municipalidad de Lima que les diga que va a resolver el problema de seguridad ciudadana, descártenlo de plano. Es un fake news. No está en sus atribuciones resolver el problema de la seguridad ciudadana. El problema de la delincuencia en Lima, solo por mandato constitucional, lo puede resolver la Policía Nacional. Nadie más. El serenazgo de la Municipalidad de Lima alcanza al cercado de Lima. Ningún ámbito mayor que el cercado de Lima. Punto. No hay serenazgo en los otros distritos, porque no tiene jurisdicción. Entonces, que no los estafen, pues. Todos los alcaldes los estafan con el mismo cuento de que van a luchar para liberar a Lima de la delincuencia, porque efectivamente es un problema real. Yo no dudo que lo sea. Pero el que les diga que su responsabilidad es brindar seguridad ciudadana es un estafador. Y hay varias veces ya en la historia de Lima que ha ganado el que dice eso, para luego decirles, no, en realidad no es competencia de la municipalidad, es competencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Caramba, caramba, caramba. No es competencia del alcalde de Lima, ni de ningún alcalde distrital de la ciudad de Lima, resolver el problema de delincuencia. ¿Pueden hacer cosas en materia preventiva? Por supuesto, hay mucho que se puede hacer. Eso va desde la señalización de las calles, la iluminación de un parque, ¿no es cierto? La formación de juntas vecinales, por supuesto, tener un sistema de prevención dentro del distrito que el alcalde preside, por supuesto. Pero en el caso del señor López Aliaga, esas funciones de prevención, reitero, alcanzan al cercado de Lima. Y las organizaciones de vecinos del cercado de Lima, y ojalá que lo hagan muy bien. Y organizar juntas vecinales, por supuesto, está dentro de sus atribuciones. Y los vecinos pueden ser muy activos, vigilando la calle, brindando información sobre la constitución de pandillas, organizándose para poner una reja, para poner una seguridad particular, poniendo candados más grandes, haciendo alarmas con los perros, todo lo que sea prevención. Pero la captura de delincuentes, eso lo hace la Policía Nacional, no lo hace ningún serenazgo, no lo hace ningún alcalde. Y hay que decir algo, los delincuentes de Lima viven en Lima. Miren ustedes, qué curioso, ¿no? Entonces, si fuera tan fácil, ya nos hubieran chapado a todos, ¿no? No es tan fácil, pues.
Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Ya está en pantalla el doctor Eloy Espinosa y vamos a hablar de bicameralidad en su calidad de ahora ex miembro del Tribunal Constitucional. Espero que con mayor libertad para opinar, además, porque ya no tiene que pronunciarse sobre estos temas jurisdiccionalmente. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María, y agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Además, también agradecer a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Más información en www.asbcontable.com y recuerde que Radio Santa Rosa vive de sus actividades y una de las actividades que vamos a hacer es la peregrinación a el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México el próximo mes de octubre. Los invitamos a entrar a nuestro Facebook, a nuestra página, y ahí está toda la información. El teléfono para que usted tenga más información es el 959-679-662. El viaje va a estar del 17 al 23 de octubre. Toda la información ahí la tiene usted. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos listos para escuchar al doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Rosa María, adelante. Muy buenos días al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Gracias por estar con nosotros. Como decía hace un momento, ya como ex miembro del Tribunal Constitucional puede hablar con más libertad porque sobre estos temas por ahora no se va a tener que pronunciar. Pero, doctor, esperando que esté bien de salud, porque lo veo todavía con oxígeno auxiliar por ahora, quería empezar por este asunto que es fastidioso, gravoso, pero del cual hay que hablar. Ha tenido usted una sanción administrativa de la Universidad Católica que lo aleja de las aulas por un año. ¿Nos podría explicar qué fue lo que pasó? Muy rápido, yo saqué una edición de 2 artículos sin las citas y de ahí se ha querido hacer un bolondrón que se está resolviendo en este momento en sede judicial y la cual se me está dando la razón porque con un total desconocimiento del derecho de autor, si yo pido disculpas, remedio y saco la edición con las citas completas, como tú bien sabes, las normas y la jurisprudencia de copia es clarísima. Pero parece pues que algunos coleguitas no conocen eso y me han obligado a demandar a nuestra casa de estudios. Y bueno, me está yendo bastante bien, probablemente tal como va la cosa el próximo semestre sin problemas vuelva a dictar. Y lo dejo allí porque no quiero hacer mayor problema, pero es de estas cosas que, como tú decías hace un rato, el alcalde que ofrece que puede hacer cosas que no puede hacer. Entonces, si tú vas a poner una comisión de evaluación de disciplina sobre derecho de autor, tienes que poner a gente que conozca derecho de autor, porque si no, va a resolver cosas que no sabe resolver. Claro, después, para que quede claro, simplemente, esta es una publicación que aparece sin citas. Usted solicita que se retire esa edición y aparece una nueva edición con las citas. Exactamente. Entonces, con lo cual, problema resuelto, ¿no? Claro. Nadie puede decir,
O sea, pero usted reconoce claramente que no se pusieron las citas. No hay discusión sobre eso. desde el principio, y entonces, pero claro, a veces para algunas personas 2 más 2 es 24, entonces uno tiene que encontrarse con estos malos ratos, pero tal como va la cosa a nivel judicial, creo que el tema se resuelve rápido y claro, ¿no? Entonces Claro, no, y entre esta primera edición y la segunda, ¿me dio mucho tiempo? no, el autor de que se reclamó que sabía, no se le había citado, lo hizo el 2 de septiembre y ya para el 5 de septiembre estaban publicadas las ediciones ya con las citas correspondientes. O sea que en realidad Me dio es, 3 días entre un acto y el otro. así es, porque claro, obviamente no puedo sacar yo un libro específico para 2 artículos, pero se sacó en cuestión digital, se sacó también una nota de una de las dos editoriales que habían publicado el artículo diciendo que había salido sin citas. Bueno, la norma es muy clara, uno toma todas las medidas que pueda razonablemente tomar antes de una eventual denuncia y eso es lo que se hizo. Entonces, como hay gente que no entiende, entonces los jueces felizmente en este caso están entendiendo y están entendiendo muy bien. Y bueno, son de esos malos ratos que tú, yo, como personas que estamos metidos en la vida pública, a veces nos tocan y hay que tirar para adelante y hacer lo que corresponde, nomás, un punto. Muy bien. Ahora vamos al tema que nos convoca hoy. El Congreso ha tenido a lo largo de los últimos 20 años, yo diría, varios intentos de volver a la bicameralidad. El último, tal vez el más serio, fue el referéndum del año 2018, Así es. que la población votó no. Es difícil entender por qué cada persona vota de una manera u otra, pero podemos alegar, creo yo, que hubieron varios problemas con la propuesta del Congreso del 2018. El primero, que molestó muchísimo, fue que se contrabandeara una disminución del derecho del presidente a hacer cuestión de confianza, que no tenía nada que ver con el bicameralismo. Y la segunda, que molestó mucho a la población, fue que se utilizara el bicameralismo para promover la reelección parlamentaria, que si se perdía en la otra pregunta del referéndum, se ganaba en la pregunta del bicameralismo. Por lo tanto, la gente votó contra la reelección y votó contra el bicameralismo. La primera pregunta que muchos se hacen es, ¿podemos hoy, 4 años después, volver sobre el tema? Es la pertinencia y sobre los efectos de este referéndum hace 4 años. Vamos por partes. Jurídicamente solamente se impide que un tema que ha sido sometido a referéndum se pierde, se tenga 2 años que no se pueda tocar. O sea, hoy día el Congreso si quiere puede abordarlo. Pero el problema no es para mí un problema jurídico. Mira, justamente como tú bien recordarás, mi primer libro fue sobre unicameralidad y bicameralidad. El problema es qué tan funcional es el sistema para lo que quieres y cuántos contrabandos estás metiendo. Porque si tú has votado, y eso sí lo votaste por referéndum, que no había reelección de funcionarios, y estás creando un Senado, que es una institución nueva, entonces la tentación de decir, no, no, yo fui el equivalente a diputado y ahora candidateo a Senado. Entonces, ese es un contrabando grandísimo. O reducir competencias de la presidencia, ¿no? Entonces, en el caso de un cargo tan importante como el Contralor de la República, el Contralor el presidente hacía propuestas y el Congreso resolvía. Según esta nueva propuesta, el Senado es el que por sí y ante sí va a elegir al Contralor General de la República, entre otras linduras. Entonces, vámonos con cuidado. El bicameralismo tiene una serie de ventajas, pero que no nos pongan
en el plato de tallarines que no nos ponga pues papas sancochadas. Entonces, porque le están cambiando la característica al plato. Entonces, yo leo la ponencia, que además qué manera tan farragosa de presentar. Se nos ha congelado la imagen un momento, Abel. Ahora, ¿está bien? Ahora está bien, ahora está, lo estoy escuchando. Perfecto. Es que manera tan farragosa de presentar el proyecto, porque hay gente que me parece muy bien que haya sido entrevistada, pero lo mencionan 3 o 4 veces y llega un momento que realmente lo que importa del proyecto son las últimas 10 páginas. Sí, bueno, siempre es así. Es puro relleno. Sí, siempre es así, pero eso no ayuda, Rosa María. No, yo lo sé. O sea, la gente se pierde frente a lo que está planteando y acá la cosa es bien clara. Nosotros lo que estamos planteando es que, como propuesta, que haya un Senado. Ya, ¿cuál va a ser la circunscripción de ese Senado? Porque la idea, para que un Senado no se repita, tiene que ser que represente a una circunscripción, a un grupo de personas distinto al grupo de personas que representa diputados. Uno lee y eso no lo encuentra con claridad. Entonces, se señala que eso va a estar en la ley orgánica de elecciones. Pero entonces, como tú sabes, entonces hay temas que tú no puedes delegar a una ley orgánica. O sea, es la Constitución la que establece el número de congresistas y que puede dejar abierto, como está dejando en el diputados, que si aumenta la población, proporcionalmente puede haber más. Que eso parece razonable, porque si hay que modificar el número de congresistas en diputados en cada pelea que tenga el Congreso por aumento del número, la pelea se distorsiona por el tema del costo y no por el tema de la representación. Así es, así es. Y cuando el Congreso, su trabajo de representación, y si la ratio o el número de personas que puedan representar es si un congresista va a representar a 150,000 personas, no nos sirve, porque no va a poder escuchar a nadie. Ahora, eso me parece bien, dejar esa puerta abierta, pero con esa misma consideración ha podido jugarse en el Senado, dependiendo cuál es el sistema que se plantee. ¿Qué sistema vamos a plantear? Si va a ser un Senado nacional, cuidado que si el Senado es nacional, se repiten los problemas del 79, donde las zonas de gran población copan todo el Senado. O sea, no vas a tener... Ahora, hay algo que decir. En el actual capítulo de Poder Legislativo, no se dice cuál es la representación proporcional, ni siquiera se habla de proporción. Lo único que se dice es el número de congresistas es de 130. El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Puntos. Sí, pero ¿cómo sostienes eso, Rosa María, si vas a tener ya no solo una cámara, sino 2? Y entonces, en la segunda cámara, el Senado va a tener que tener algún criterio distinto, por lo menos. Claro, en la experiencia electoral peruana, tenemos 2 experiencias. La regional, que es la que tenemos hoy para elegir al Congreso, por regiones y por proporción de la población, se reparte el número de 130, lo que hace normalmente que Lima sea subrepresentada y el resto del país sobrerepresentado, pero en el caso del Senado, la única experiencia que tenemos es la de Distrito Único Nacional. Que tampoco es favorable para las recuperaciones pequeñas, porque es significar que en una votación, ahí sí Lima, entonces con mayores focos en las elecciones y con mayor población, te consigue un dominio del Senado, y pues, madre de Dios, si saca un senador hay que agradecerle pues al Altísimo, ya que estamos en una radio dominica, ¿no? Entonces, lo que tiene los Estados Unidos es 2 senadores por estado, no importa el tamaño del estado.
Tendríamos que ir nosotros a tener algo así, por ejemplo, dos senadores por región, no importa el tamaño de la región. Bueno, Pero Lima tendría que ser dividida, porque tú no puedes tener dos por Piura, con todo cariño por los peruanos, y dos por Lima, no, son 10 porque millones de habitantes, es demasiado. es Ahora, demasiado. no, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, las fórmulas, a ver, ahora ya se puede hablar un poquito más de ciertas cosas porque uno ya no es magistrado. Entonces, históricamente han habido ya las cámaras aristocráticas que solamente existen en Inglaterra, o sea, yo tengo lords y ahora, bueno, nombran a lord a cualquiera, ¿no? Hasta Paul McCartney es lord, ¿no? Pero en fin. Entonces, y las cámaras igualitarias que para que no repitan lo mismo, básicamente se basa, las más importantes, en una división federal o regional, o sea, asegurar que la segunda cámara, el Senado, le dé a los estados chicos o a las provincias chicas un equilibrio frente a las provincias grandes. Exacto. Y la fórmula clara la inventaron con siempre esa habilidad anglosajona de resolver los problemas prácticos los norteamericanos. No importa que Delaware se recorra en un día y que California sea más grande que todo el Perú, pero para preservar el pacto todos tienen 2 senadores. Exacto. Ya, pero nada de eso se dice en la propuesta. Entonces, con lo cual podríamos tener un Senado que formalmente sea, comillas, nacional, pero que tenga pues un 50% de limeños, un 15% de arequipeños, un 10% trujillanos y el resto Ya vamos está. a agarrar, ¿no? Entonces, Claro. con lo cual ahí no se cumple precisamente el sentido más actual del Senado, que es tratar de preservar el equilibrio en las regiones, sobre todo en un país que tiene un enorme desequilibrio entre las regiones. O sea, darle una cobertura que solamente favorecería a uno o dos y es dejar en el Perú el 70% del PBI es Lima de Callao, el 15% son 8 regiones y las otras 15 regiones son el 15%. Entonces, si no emparejamos con un Senado donde permita una representación más o menos igual de todos, entonces lo que vamos a seguir es repitiendo este esquema. Vamos a seguir repitiendo este esquema, entonces la región pobre va a seguir siendo región pobre, la región rica va a seguir siendo región rica, mientras los políticos no metan la pata y nos lleven a ser más pobres. Entonces, yo sí veo ahí una preocupación de una imprecisión en una ley orgánica que todos sabemos cómo se votan las leyes orgánicas en nuestro Congreso. Ahora, Entonces, vamos a ir por partes. ¿Cómo era el Senado, el origen del Senado en la Constitución del 79? bueno, en realidad nosotros a lo largo de la historia, salvo en experiencias muy puntuales, la 1823, que más que hablar de una Cámara de Diputados era un gobierno de asamblea. Entonces, la experiencia de 1867, que duró 6 meses, y de alguna manera, entonces, son las experiencias que hemos tenido de congresos unicamerales. Unicamerales. Claro, muy breve. Entonces, o sea, y después la que impuso Fujimori, y curiosamente ahora con gran entusiasmo, Fuerza Popular defiende la bicameralidad. ¿Quién entiende las cosas? Pero la idea de la unicameralidad era que el Congreso trabajaba lento, el Congreso retardaba la posibilidad de resolver los problemas del país y que para eso entonces las fórmulas unicamerales tienen sus propios controles, que son, oiga, algo tiene que pasar siempre por comisión, por los especialistas de nuestro Congreso, y cuando los especialistas han dicho sí, se vota, y después que se vota, no se aprueba de inmediato, sino se espera una sesión vamos a leer lo que aprobamos y todos estamos de acuerdo, ahí recién se aprueba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en la Constitución 93? Pues ninguno de estos mecanismos propios del control del unicameralismo se han cumplido. Siempre hay
los casos más delicados hay exoneración de trámite de comisiones y siempre se dice que hay exoneración de lectura del acta. O sea, si yo junto los votos y hago el berrinche en el Congreso, saco lo que quiero y al día siguiente sale en el peruano. Claro, Entonces, pero no saltemos al tema del proceso antes de terminar con el tema del origen, para que la gente no se nos confunda. ¿Cuál sería un origen razonable de un Senado moderno? un Senado moderno tendría, Rosa María, básicamente una situación de como pasa en los Estados Unidos, como pasa en Alemania, con menos éxito en España por movimientos independentistas que se tiene, pero la cuestión es crear equilibrios, porque el Estado constitucional va en función de equilibrios. Y aquí el equilibrio sería el equilibrio territorial, el equilibrio de la región. O sea, Tumbes, si se toma en cuenta su población, no tiene cómo competir con Arequipa. Entonces, saldrían leyes en favor de Arequipa, saldrían controles a las autoridades de Arequipa y Tumbes silba y aplaude. Entonces, No, pero eso sería, yo entiendo eso para diputados, pero el Senado no controla, no fiscaliza, solo revisa, no tiene iniciativa legislativa. No, de acuerdo, pero a lo que vamos es, si tú no tienes dos congresistas o igual número de congresistas en el Senado, en Tumbes, que en Arequipa, Tumbes no existe. No, yo lo sé, pero el problema es que, ¿cómo hacemos eso considerando Lima? Bueno, es que Lima hay que partirla. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Lima hay que partirla. O sea, si tienes un país de 33 millones de habitantes y la tercera parte está en Lima, tú no puedes considerar a Lima como un solo distrito electoral. Entonces, a ver, San Juan del Lurigancho tiene solo más población que Arequipa. Entonces, no es posible, repito, no es posible aplicar la misma vara de decir 2 plus 2, 2, 2, 2, 2, porque vas a una zona que está infrarrepresentada y que donde hay una serie de problemas sociales que el Senado, que supuestamente es la Cámara que todo lo aquieta para que los diputados disparados no aprueben cosas y todo lo revisa, va a tener una capacidad de revisión muy limitada sobre los problemas que puede ocurrir en una ciudad de 10 a 11 millones de habitantes, que es básicamente... Claro, entonces, si se está pensando en un Senado como era el Senado, digamos, de 60 congresistas, más o menos es lo que se está discutiendo, 50, 60 congresistas, digamos que partimos Lima en 10 pedazos, ¿no? Tenemos 10 senadores por Lima y al resto del país le damos 2 por región. Entonces, eso crearía más o menos un balance. Yo creo que a eso jugaría hacia aceptar ciertas pautas de equilibrio, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cómo divides Lima? O sea, ahí hay que haber un pacto político muy fuerte y sostenido, que no es que yo te diga sí hoy y después cuando se acercan las elecciones municipales y yo puedo ganar, te diga no mañana. No. Entonces, se divide Lima solo para fines de elección parlamentaria. No, yo lo hemos, y tú lo has dicho muchas veces, qué mal se usa la función de representación. O sea, el senador, como el diputado, los congresistas en general, van a pasearse por todos los ministerios para pedir que les hagan el puentecito, para pedir que les hagan eso, y van a... Van a terminar presos todos, pero en fin, ya no me hacen caso. Cuando terminen presos, te acordarán de mí. Yo creo que de ti y de alguna gente que hemos insistido en esto, pero lo siguen haciendo. Entonces, la preocupación es, en una ciudad tan grande como Lima, cómo se parte la torta de la ciudad. Porque pero digamos, sí, pero no creo que sea, o sea, trabajando con el INEI, no creo que sea tan diferente, ¿no es cierto? Hacer, por ejemplo, 10 circunscripciones en Lima,
al norte, al sur, al este, al centro, dos, tres, De acuerdo, probablemente en la de parte acuerdo, central. pero ¿qué metes en el saco del norte? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta Los Olivos, que es el Claro, no, distrito antes? ¿O pues incluye? probablemente haces 2 o 3 juntos, son 42. Entonces, dividir 42 distritos en 10 distritos electorales no es tan complicado. Evidentemente hay un pacto político, sí, por supuesto, porque hay que votar la ley, pero no se me complica tanto dividir Lima para efectos de la elección de diputados y senadores. En eso O, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí lo que sí me preocupa son las malas prácticas de los congresistas, entonces que no van a acabar con Senado y diputados. ¿Ah? Entonces el senador va a también tener que ir, porque si bien es elegido por parte de la ciudad, si hay un problema en Independencia, va a querer ir con gente de Independencia para eso. Pero eso es un claro, poco más que de lo que estamos hablando, que es de repartición de distritos electorales. claro, Esto es más un tema de crear cultura de lo que corresponde a un congresista o no. Ahora, el otro tema a plantear es votación uninominal o proporcional. claro. Lo que pasa es que si vamos a votación uninominal, que sería lo ideal, vamos a terminar con un sistema bipartidista y eso los partidos no lo van a aceptar nunca. Y no solamente eso, sino que al no tener representación pueden pasar fenómenos terribles como el que pasó en Colombia. En Colombia, si no eras liberal o no eras conservador, te ibas al monte y ya Claro, tuvimos M-19, FARC, claro, como no hay espacio, eso a veces no se entiende, como no hay espacio en la vida política formal, me creo mi vida política paralela. así es, ¿Ok? así es. Ese es el problema. Por eso, Entonces, el sistema tendría que ser al menos binominal, ¿no? al menos binominal para poder permitir que haya representación de mayorías y minorías, porque si no vas a tener un problema de un sector de la población que no se va a sentir representado. Claro, Entonces, ahí hay que matizar, hay que también jugar, porque no puede ser que todo el mundo entre como es. Entonces, los alemanes les han funcionado muy bien el sistema con barreras, o sea, eh, un grupo que tiene pues 2% no va a aspirar a tener un sitio como un grupo de 30%, no, un momentito. Entonces, o sea, no es solamente decir paso a bicameral, sino hay que tomar estas precauciones, claro, sobre todo cuando hay una desigualdad muy grande, no solo de condiciones, sino de proporción de país. O sea, Lima tiene 11 millones casi, Arequipa 1 millón, Trujillo 1 millón, claro. y tienes capitales de región como Huancavelica que no llegan ni al 10% de eso. Entonces, allí el juego de las reparticiones y el tomar una posición que para mí se acerca más al escenario binominal, porque si no, el que gana se lo lleva todo y el Claro. resto tiene que buscar una vida paralela para hacer cuestión política, creo que es lo más acertado. Y no me gusta la idea que esté en una ley orgánica de elecciones. Algo debería decir la Constitución al respecto, aunque sea muy poquito, porque si Claro, no, al momento de la discusión de la ley, no creo que se discuta con sensatez, sino con cálculo político. Y lo claro. digo, Habría que poner en la Constitución que la Cámara de Diputados se origine en un sistema representativo regional, igual que la Cámara de Senadores, por ejemplo, que hoy no está en la Constitución. no está. O sea, si mañana se modifica la ley y, por ejemplo, se decide que el Congreso se elige en distrito único electoral, se elige en distrito único electoral. Y volvemos al Senado del 79. Claro. Es lo que diría, el 79 era distrito único nacional y Ah, siempre fue así. El Congreso, la Cámara de Senadores, los senadores eran senadores por la nación, por el Perú, y los diputados sí por determinada circunscripción local.
por la idea que había que el Senado ya era una cámara de reflexión de gente que había tenido vida política o vida económica que le permitía ver las cosas Claro. con un aire. Entonces, Con un con una aire nacional. La idea era que diputados era regional y el Senado, la Cámara Revisora, veía por toda la nación. Así es, porque tenía la experiencia, Senado de Cenex, entonces ya tenía la experiencia de Claro. poder tener una visión general del país y no mirar solamente Ica. Entonces, ahora yo no veo, yo no, en la experiencia del Senado 79 que el asunto haya sido tan feliz, pero yo sigo viendo cosas que no se precisan. Cuando voy a votar, me gusta tener claro cuál es la circunscripción por la cual voy a votar. Claro. Y eso se está delegando una ley orgánica donde ahí va a venir el pleito y el cuoteo y ahí, entonces, es una cuestión que me preocupa. Otra cosa que me preocupa es que al no decirse nada nuevo sobre aquellas sentencias de cuestión de confianza y de los casos donde la cuestión de confianza se plantea y es como una plantita a la cual le comienzan a salir arbolitos y te lo dejaron en una denegatoria tácita y no te la atienden, entonces tenemos un Congreso cada vez más fortalecido. Hay que decir una cosa. La fórmula de la Comisión de Constitución es regresar al 79, es decir, 3 cuestiones de confianza y se disuelve la Cámara de Diputados. Todos sabemos que eso no va a ocurrir. Así es, eso es lo que yo quería ir. Eso no va a ocurrir nunca más. Lo único que va a hacer el Congreso es tratar de limitar, como ya lo hizo y fue bendecido por el Tribunal Constitucional de que usted salió, ya restringió la cuestión de confianza. Bueno, pero fue bendecido con el voto en contra, hay que decirlo. ¿Ah? Yo sé, pero lo que ocurre, Rosa María, es que el gran problema es que las fórmulas constitucionales tienen que dar salida a los problemas políticos, sociales o económicos que se puede dar. Si volvemos a la fórmula del 79, que es lo que se está planteando, 3 denegatorias y se van los diputados y a los senadores ni se despeinan, entonces claro, lo que va a pasar es que algunos problemas políticos, sociales, que se resuelven precisamente disolviendo la Cámara y dejando que la gente vote por una cuestión nueva, no necesariamente se van a resolver, porque vas a mantener al mismo Senado y al mismo presidente. Pero eso es lo de menos. Lo más claro es que esa Cámara de Diputados nunca va a negar 3 veces la confianza. Ah, no, porque sería un extremo de inocencia. Entonces, claro, como está pasando actualmente con el Congreso. El Congreso le pueden poner el primer ministro que usted quiera, el peor de todos. ¿Lo van a dejar ahí? No, lo que a diferencia del Congreso anterior, que les ponían un buen primer ministro, pero como estaban en el último año, lo volaban porque les provocaba. Claro, ese es el grado de irresponsabilidad del Congreso. Es la fórmula, yo estoy de acuerdo que es irresponsabilidad, es la fórmula distinta, hablemos con nombre, Pedro Cateriano iba en el último año, no hay disolución del Congreso, entonces suácate, me vuelo a un presidente de Consejo de Ministros que se va a plantar y va a organizar una respuesta al Congreso que de repente no me va a gustar. Claro, o sea, para que se haga una idea, para Acción Popular, APP, Guido Bellido es mucho mejor que Pedro Cateriano. Por supuesto, porque es mucho más viable. Y además... porque en uno no importaba, pero en el otro perdía la vida. Se les acababa una vida. Entonces, así Valer hubiera ido al Congreso, Valera, lo iban a aprobar igual, a pesar de que todos decían que no iban a votar por él.
Yo estoy seguro que eso, Yo estoy cuántas, segura de que sí, o sea, porque no son suicidas, pues. Rosa Entonces, María, entonces el cuán- mecanismo está roto, hay que pensar en otro. cuánta gente hablaba pestes de Bellido y después levantó la manito para que Bellido se quede. Entonces, Claro, allí lo que pasa es que hay algo que todavía no se termina de entender, que esto del bicameralismo es importante, hay que hacer algunos ajustes claros, pero que se requiere una reforma política que, entre otras cosas, aborde con seriedad la relación entre Congreso y Gobierno, claro. porque lo que estamos haciendo ahora es un chiste. Si esto se aprueba, entonces el diputado va a decir, me cargo mi ministro o ministra favorita, pero no llego a cargarme al gabinete, entonces yo sigo todo el tiempo del mundo, el gobierno va a tener que buscarse nuevas caras, pero no va a poder disolver, y el Senado mira como desde arriba, como con un aire patriarcal, y nadie lo toca, y lo único que se va a dedicar es a revisar las posibles metidas de pata del diputados, que a veces no son metidas de pata, sino medidas más liberales o más abiertas para poder discutir ciertos temas. Eso es lo que me preocupa, o sea, que vamos a un esquema donde, lejos de dar una salida a posibles conflictos sociales, económicos, lo que estamos haciendo es que el diputado se blinda, el Senado está en los cielos, y la presidencia de la República no va a tener mejor pretexto que echarle la culpa al Congreso. Entonces, ¿quién resuelve las papas dos? ¿Quién resuelve problemas sociales como los que se pueden generar? ¿No? Eso me Ahora, preocupa. la gestión de los servicios públicos le corresponde al Ejecutivo, jamás al Congreso. Eso está bien, pero cuando tú lo que estás es hablando de que lo que se está firmando, por ejemplo, es un contrato ley, como lo que vas a tener que hacer para sacar cuestiones como que ya Beco, si quieres levantar, entonces el nivel de crecimiento del país, que cada día que sale Julio Velarde, son 2 décimas menos, entonces vas a tener que firmar contratos ley. Entonces allí hay que hacerle entender a los señores parlamentarios que las normas de un contrato ley no las pueden tocar ellos. Ningún Entonces, contrato, ni siquiera un contrato ley, ninguno. pero bueno, Ni siquiera puedes modificar mi contrato de alquiler. yo estoy de acuerdo contigo, pero se lo a entender a varios congresistas, y sobre Bueno, todo por está la en la Constitución. El capítulo económico de la Constitución no se toca. no solamente no se toca, sino que hay sectores que no lo entienden. Además, porque es bien que sencillo, ¿eh? Tu propiedad para, es tuya, tu contrato para mí, nadie te lo toca. independientemente de que te guste o no, no es complejo, hay otro capítulo más complejo. Pero el Claro. problema es que lo hemos visto cuando se hizo el contrato de ley con Telefónica, hemos visto saltar a congresistas que No llevaron el entendieron nada. El contrato es ley, yo siempre le digo a todos, el contrato es ley entre las partes siempre. bueno, es que si no, no tiene naturaleza de contrato. Claro, pues si no es un Yo lo saludo que a la estoy, bandera. yo estoy Nadie te estableciendo va a en el, vender nada porque no cumple su exacto, palabra. nadie te da nada por nada. Yo pongo una parte para que tú me des una contraprestación, y ese es el negocio de los dos. Claro. Entonces, salvo que se rompe el acuerdo entre los dos, que es otra cosa, pues no puede meterse un tercero o un cuarto. Pero recordemos que hemos tenido casos en el Tribunal Constitucional cuestionando la naturaleza del contrato ley, ¿ah? No, no, no es, no No, es varias veces. No, y yo he tenido discusiones larguísimas, no sé, con candidatos que luego fueron presidentes, como Jan Tumala, que, bueno, cuando llegó a ser presidente sí lo entendió, ¿eh? Antes no lo entendía, pero cuando llegó a ser yo creo presidente sí que lo entendió. entender, Sí, pero es otra cosa. pero sí lo entendió. O sea, el contrato es ley entre las partes, punto. A veces el Estado peruano, cuando el Estado como parte interviene y firma un contrato, le da esa denominación
para garantizarle a la otra parte que no lo va a robar. Eso es básicamente, no lo va a robar. Y además, el contratista internacional toma todos los seguros del mundo contra un Estado que históricamente ha robado a los particulares. Entonces, esa es la razón por la que se llama contrato ley. Sin duda, porque además, si tú ves los índices de corrupción y los casos que tenemos ahora, donde la policía no puede ni siquiera encontrar al secretario de Palacio de Gobierno, entonces Claro. Tú tienes que darle a un inversor seguridades más allá Claro, de el caso más reciente que hemos tenido en el Perú no es muy lejano, es del año 2020, en el cual el Congreso se tira 4 contratos de peajes. Y el TC resuelve por unanimidad que eso es una barbaridad y que es inaceptable. Bueno, es que no nos quedaba decir otra cosa, ¿no? Es que el artículo de la Constitución es clarísimo, por unanimidad. Es que si la Constitución está estableciendo contratos reforzados que tú tienes que proteger, no puedes venirte de buenas a primeras porque en una sesión te pusiste populista en el Congreso a decir este no va, este no va, este no va, este no va. La labor de un tribunal constitucional, todavía no hemos visto sentencias de nuestros sucesores, es establecer controles y establecer mediaciones de lo que jurídicamente se puede hacer. Claro, pero a ver, vamos a hablar de la importancia justamente del Senado con el TC. El Congreso del 2020 y el Congreso del 2021 generaron una cantidad de normas inconstitucionales sin precedentes. Es impresionante la cantidad de trabajo que les dieron. Porque obviamente la observación del Ejecutivo no era suficiente porque insistían y porque había una configuración de personas absolutamente ignorantes en materia constitucional. Un Senado, creo que llegaron hasta 20 normas inconstitucionales al TC. 23, con acciones puestas por el Ejecutivo. Señor, esto es inconstitucional. 23 leyes en año y medio, récord de récord, unos salvajes jurídicos, de verdad, atilas jurídicos, porque bárbaros. O sea, 23 normas inconstitucionales en un año en un Congreso que fue elegido para año y medio. Muy bien. Esto llega al TC, bueno, obviamente la mayoría se declaran inconstitucionales, bla, 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 bla. El asunto es que si hubiéramos tenido un Senado, probablemente eso no llegaba al TC. De las 23 llegaban 2. Es cierto, pero bueno, hay algunas cosas que acotar. En realidad el problema comienza en el 16. O sea, porque nosotros somos magistrados del 14 y vivíamos una vida en líneas generales apacibles hasta el 16, cuando hay 73 congresistas del lado del Fujimorismo y 17 del lado del gobierno, que además fueron deflecándose. Yo tenía 17, me quedé con 16, de los 16 con 15. Entonces, allí comienzan los problemas. Allí comienzan los problemas de leyes, por decirlo más elegantemente, poco pensadas, ¿no? Entonces, y después viene el ataque al tribunal. Oye, Rosa María, a nosotros nos querían sacar, entonces, y querían inhabilitarnos por 10 años, y si no es por la Corte Interamericana, no nos salvamos, por el solo hecho de pensar distinto y discrepar con sus iniciativas y con la gente que ellos querían proteger. Porque el caso de Frontón es muy claro. O sea, si yo escondo la hoja donde Vergara dice no votó con ellos y hay un papel que pone delante diciendo esto no va porque perjudica nuestros intereses, entonces es muy claro cómo se manejan las cosas. Entonces, el Senado hubiera ayudado, sí, pero no confundamos el control político del Senado con el control jurídico del tribunal. Entonces, allí
hubiera cosas que probablemente hubiera llegado a un buen arreglo político si la cobertura en el Senado hubiera sido una cobertura de miembros de buena calidad. Claro, nada nos lo garantiza, es verdad. Yo tengo mis serias dudas. Pero entonces, por eso siempre va a haber algún espacio para el control jurídico. Entonces, ¿qué es finalmente tu última alternativa de control? No, claro, el TC No, es la última esperanza normalmente, pero un Senado sería un segundo filtro. un Senado sería más bien el primer filtro para mí. De las No, claro, barbaridades claro. El primer filtro, es verdad, es el primer filtro de todos. Y luego es el Ejecutivo y luego es el TC. Pero, Exactamente. claro, pero ese filtro sí da tiempo, y el tiempo importa en el derecho, para no cometer una barbaridad express. Y no solamente en el derecho, en la política, porque le da posibilidad a los grupos rivales a hacer el ruido y hacer el desgaste de la posible propuesta. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de un Senado en cualquier parte del mundo. Claro, por poner un ejemplo de lo que ha pasado, ayer he tenido todo el programa dedicado a una ley que es francamente inconstitucional, pero que nadie ha debatido correctamente. Sí, es una ley que crea autodefensas en todo el país y en el ámbito rural. Rompe el monopolio de la fuerza, se lo entrega a particulares. Esto es inconstitucional en forma y en fondo, pero era una ley que fue archivada en el Congreso anterior porque la observa el Ejecutivo, la prueba por insistencia, pero le agregan 10 artículos y no se debatió. Y además hay una cuestión que yo concuerdo con lo que tú dijiste ayer. Entonces, cuando ha habido grupos de autodefensa con Sendero, era una cuestión muy acotada, y cuando Sendero tenía ya la vuelta de tuerca y no era la fuerza que competía. Pero si tú ciertas partes del país le vas a dar a gobiernos regionales a que manejen plata para poder sostener ciertas situaciones, Colombia y sus paramilitares están a la vuelta de la esquina. Claro, armas ejércitos particulares, pues. Ejércitos particulares. Que van a depender de la autoridad de Trump. Yendo al ejemplo, con un Senado hubiéramos tenido tal vez 15 días, ¿no? Para oye, ¿qué están discutiendo? Un momentito. Acá nos hemos enterado por el peruano. Lo metieron en la agenda el jueves, el viernes estaba publicado. Recuerda la célebre frase que le dice George Washington a Benjamin Franklin, que no era muy partidario del Senado, y George Washington lo convence como diciendo que el Senado es la taza que enfría el té que se cae en el plato. Porque claro, entonces el Senado lo que te da la posibilidad es de tener días, de tener tiempo, de en un mundo donde ahora juega con las redes y tú estás a mucha distancia de lo que puede estar yo y estamos conversando y discutiendo de lo mismo. No, y que muchas veces se forman juicios de valor sin tener los hechos completos. Bueno, pero eso para hacer propaganda, ya que se trata de eso, el jueves está la prueba de mi último libro, Yo soy incansable, donde se va a llamar Desde el Tribunal Constitucional, y estoy analizando toda la jurisprudencia con QR para que no salga un libro así, desde el 2004 hasta el 2022, y además hablando de ciertos temas polémicos, y uno de ellos es cuándo estamos ante un control eficiente de la prensa y cuándo estamos ante un juicio paralelo. Valga el comercio. Muy entonces, bien. Pero ¿se acaba el tiempo tan rápido? Sí, 9:25 ya. Uy, pero digamos, a ver, para hacer yo sé que los abogados tendemos a hablar mucho, pero si tuviera que decir a favor o en contra de la bicameralidad, al margen de este proyecto, como teóricamente. En el Perú actual, a favor, pero tomando ciertos recaudos. Por supuesto, yo también. A favor, pero sin trucos, por favor. Sin trucos. Muy bien, a ver. Un truco grosero, ¿eh?
Sí, sí, Es ese un es truco, grosero. Ese es es un truco. grosero. Pero Ana, ha dicho la presidenta de la comisión que están dispuestos a hacer todos los cambios. O sea, está en una posición conciliadora porque, bueno, no puedes meterte pues el truco de que el Congreso solito nombra al Contralor. No, señor, acá hay otras cosas en juego. Además, si me permites 30 segundos, no ha pasado mucho tiempo desde que el ciudadano dijo que al Senado no. Claro, Entonces, el aprobar esto, que es una reforma constitucional con 2 legislaturas o eventualmente un referéndum, no va a ser un tramo fácil para un Congreso que ya tuvo hace nada a los ciudadanos que le dijeron no que no. solamente no que a la segunda Cámara, sino que hay muchos de ellos que yo creo que con irresponsabilidad le dirían no al Congreso entero. Así Entonces, es. Bueno, entonces, es verdad, a- es verdad. y tiene que, si van a hacer un cambio en la bicameralidad, tienen que ser flexibles porque si no, no lo van a sacar, no van a tener cómo sacarlo y si lo sacan no van a tener cómo socialmente sostenerlo y eso es muy delicado. Así es. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir a ver alguna pregunta del público, por favor. Así hay varias preguntas, Rosa María. Me imagino. Hay una, me parece importante y quizás es muy elemental, pero quizás el doctor nos puede ayudar a la audiencia. ¿Cuál debería ser el perfil de un senador? ¿Qué requisitos debe tener un senador para ser un buen senador? Bueno, en Pero, realidad, ¿cuánto tiempo tengo para contestar eso? Entonces, pero vamos a soltar algunas ideas, si me permite, Rosa María, gracias a Abel por la pregunta y a quien la haya formulado. Supuestamente el senador, en un contexto contemporáneo, es un revisor, es una persona que tiene que tener criterio para el nombramiento de altos funcionarios. Entonces, es es alguien que está para atemperar las grandes discusiones. Entonces, no es tanto una cuestión de edad, aunque la edad puede ayudar, pero es más bien una visión no de bosque, de árbol, sino de bosque, y una lógica de tratar de salvar los problemas con una vocación de diálogo. O sea, mientras en la Cámara de Diputados históricamente, como la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sacan los ojos para votar una cosa, en el Senado hay que tener más reflexión para revisar si la decisión tomada es la correcta o no, si el camino seguido es el adecuado o no. Entonces, ese es un poco, son algunas pinceladas de lo que debería tener un senador en diferencia, por ejemplo, a un diputado que es un tipo más guerrero, que es un tipo que puede incluso lindar, aunque no se quiera, como alternativas populistas. Entonces, eso como una inicial diferencia, pues Rosa María podría dar una clase sobre el es tema, que pero no. en realidad, lamentablemente, cuando se habla de perfil, la mayoría de nuestra audiencia está pensando en títulos universitarios, idiomas, No cultura es, general. no es eso. No es eso, pues. Actitudes y aptitudes, eso es lo que se busca en un perfil. O sea, a Claro. un perfil de un juez es independencia, imparcialidad, compromiso con derechos y ahí no importa si soy postdoctor en Bolonia o he terminado la carrera con las justas. Claro. Entonces, la idea es cuáles son las actitudes y aptitudes que tiene que tener cierto funcionario, en este caso un senador. Un senador no es pues alguien que tiene que salir marchando a la calle con 200 personas porque no le gustó una propuesta. Claro. Entonces, un senador es alguien que analiza una propuesta que hacen los diputados y le dice un momentito, el país no va a poder controlar el desfogue económico que hay en esto. Claro, Conversemos. siempre ha habido una diferencia de edad, porque dicen, la gente más joven tiene la cabeza más caliente y la gente ya de nuestra edad puede tomar, ¿no? Con la vida le ha enseñado que hay que tomarse, ¿no es cierto?, un aire y pensar bien las cosas. Pero yo he conocido muy joven
a personas muy mayores que les encantaba ser diputados, ¿ah? Que no podían ser senadores y te lo decían. O sea, No, Ramírez del Villar. ¿Dónde Vivero, te acuerdas? Era un tipo que nunca quiso. Bobby Ramírez del Villar, tipo que Nunca quiso ser senador. Y hay gente que tiene edad, pero que no tiene la responsabilidad para ser senador. O sea, Claro. el hecho de edad ayuda, pero no nos da una seguridad porque hay personas que igual teniendo 61 años pueden ser absolutamente irresponsables por lo que plantean. Entonces, a mí lo que más me gusta es del Senado la posibilidad de la representación, de poder dar diferentes tipos de representación y que esas cosas puedan evitar que el entusiasmo de alguien que, por ejemplo, puede representar a un sector más grande de la población tenga que ser contrapesado con la visión de alguien que así es. Que dice, mira, esto afecta también a nosotros que estamos acá, ¿no? Ojo. Exacto, que podremos ser más chiquitos que ustedes, pero si mira cercano, nosotros ponemos el doble de plata que ustedes. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que contrapesar de alguna forma. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Eloy Espinosa por estar esta mañana con nosotros. Para mí, ojo, vamos a seguir discutiendo durante semanas estos temas. Yo feliz, porque a mí me encanta y normalmente no tenemos mucha oportunidad de hacerlo, pero la fecha límite del Congreso es 8 de julio. Es ahorita. Entonces yo tendría que dedicarme todos los días a hablar de un aspecto diferente de lo que implica la modificación. Hoy día hemos hablado básicamente de representación, pero vamos a tener que ir, le digo al público, varias semanas hablando de esto, porque esto afecta directamente la vida política de un país. Esto es una de las cosas que más va a afectar la vida política del Perú. Yo le quitaría el adjetivo política, afecta la vida en general de un país. Y bueno, si lo tomas a bien, cuenta conmigo, porque finalmente este es un tema fascinante y el cual creo que tú aportas muchísimo siempre y uno puede colaborar puntualmente con algunas cosas, ¿no? Perfecto, gracias. Le tomamos la palabra. Muchas gracias al doctor Eloy Espinosa. Abel, nos despedimos, son 9:33. Nos tenemos que ir. Tengo otro trabajo. El doctor también. Gracias, doctor Eloy Espinosa. Gracias, Rosa María. Nos reencontramos el día de mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un bonito día. Permiso. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.